¿Sabes qué están haciendo los líderes que realmente hacen que su equipo funcione? No es lo que crees. Yo era ese jefe técnico que sabía mucho, pero no conectaba con las personas. La licenciatura en Coaching y Liderazgo Transformacional me enseñó a comunicar mejor, resolver conflictos, liderar con inteligencia emocional y adaptarme al cambio. Todo, sin dejar de trabajar porque es 100% en línea y sin exámenes. Si ya trabajas, pero quieres llevar tu carrera al siguiente nivel, este es tu momento. Estudia online, organiza tus tiempos y transforma tu futuro. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este segundo módulo del Diplomado en Liderazgo y 114 habilidades gerenciales en IA. Y es para mí un honor presentarles a nuestro catedrático el día de hoy, al doctor Santiago Beorlegui. Él es Master Coach y mentor transformacional. Él cuenta con una licenciatura en realización de televisión, licenciado en coaching por el Instituto de Capacitación Profesional, maestría en desarrollo organizacional por el INESPO, terapeuta TRE por la ALED, 13 certificaciones de coaching, entre ellas ontológico, miembro del Comité de Gestión de Competencias del Estándar Conocer, certificado en diseño instruccional, creador de la metodología Coaching Transformacional, CEO del Instituto Vitral SA-DCB, presidente de la Academia Internacional de Coaching Transformacional, presidente del Comité Mexicano de Coaching, rector de la Escuela Superior de Liderazgo y Management. Cuenta con publicaciones como Capitalizando el Aprendizaje en edición independiente, Wellness Leadership, Ser Líder, Creo lo que creo, El despertar de la conciencia y quieres salvar tu relación. Y bueno, el día de hoy les comentamos que también contamos con intérprete de lenguaje de señas. Doctor Santiago, es un honor para mí cederle la palabra. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, Ariadna. Bienvenidos, buenas tardes a todos. César, gracias por tu apoyo y bueno, empecemos rápidamente con esta presentación, así es que nos vamos a la presentación si son tan amables. Muchísimas gracias. Bienvenidos a este módulo 2, Introducción a Santiago AI. ¿Qué es esto de Santiago AI? Bueno, pues es la primera plataforma de inteligencia artificial en el mundo de coaching y mentoring de bajo costo. Esta plataforma la diseñamos hace ya algunos años con la idea de poder acercar estos servicios de coaching y mentoring a todas las personas. Yo tengo muchos años dedicándome al coaching y el mentoring, sobre todo apoyando a dueños de empresas, a directores generales, a gerentes, y estos procesos de coaching y mentoring tienen un alto costo. Entonces, no todo mundo tiene acceso justamente a este tipo de apoyos. Y es por ello que decidimos diseñar esta primera plataforma de inteligencia artificial de coaching y mentoring. Y en unos minutos más te explicaré de qué se trata. Bueno, Ariadna ya me hizo el favor de presentarme. Yo de repente volteo a ver esto y digo, ya me estoy haciendo viejo, qué barbaridad. Tengo 61 años, tengo 42 años trabajando, tengo 33 años como micro y pequeño, mediano empresario y, en fin, tengo la fortuna de dedicarme a esto del desarrollo humano y desarrollo organizacional desde hace más de 20 años. Hemos tenido junto con mi equipo la oportunidad de acompañar a más de 6,000 gerentes y directores en más de 50 organizaciones en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y eso es lo que nos ha permitido justamente, como el título de uno de mis libros, capitalizar el aprendizaje. Descubrir que muchas veces salimos de las universidades con una muy buena formación técnica y eres ingeniero, eres abogado, eres arquitecto, pero hay todo un gran paquete de habilidades que no nos enseñaron en ningún lado. Pero bueno, estamos a jueves. Y bueno, espero que no hayas tenido una semana pesada y si la tuviste, bueno, creo que sería muy sano que pudiéramos hacer un breve ejercicio de centramiento. Tengo la costumbre de cada vez que imparto un taller, ya sea presencial o en línea, hacer un pequeño ejercicio de centramiento. Así es que si tienes oportunidad, si estás en tu casa, si estás en la oficina, si estás en un lugar privado en donde puedas sin ningún problema relajarte y tranquilizarte,
Bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto justamente. Y bueno, lo que te voy a pedir es que te sientes cómodamente. Siéntate cómodamente, descansa ambos pies en el piso, pon las manos sobre la mesa, sobre el escritorio, sobre tu regazo, y te pido que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Respira profundamente, sosténlo un momento y suéltalo lentamente. Procura ponerte en silencio. Cierra tus ojos. Que no haya nada que te distraiga. Solo ponle atención a mi voz y a tu respiración. Respira profundamente. Sosténlo un momento y suéltalo lentamente. Imagina que cada vez que respiras, entra una luz blanca, limpia, pura, a través de tus fosas nasales. Respiras profundamente y esta luz entra a tu frente, a tu nuca, invade tu cabeza completa y te permite que no haya ningún pensamiento, que nada te distraiga. Respira profundamente, sosténlo un momento y siente cómo esta luz baja por tu cuello, por tus hombros. Gira tu cabeza lentamente. Que desaparezca cualquier molestia, cualquier presión, cualquier tensión. Gira tu cabeza lentamente hacia el frente, hacia un lado, hacia atrás, hacia el otro lado. Siente cómo desaparece cualquier presión, cualquier tensión, cualquier molestia. Respira profundamente, sosténlo un momento y ahora siente cómo esta luz baja por tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, llega hasta tus manos. Verifica que no haya ninguna tensión, ninguna molestia. Estás en silencio, estás en paz. Respira profundamente y siente cómo esta luz baja por tu pecho, por tu espalda, llega a tu cintura. Monitorea que no haya ninguna molestia. Estás en silencio. Disfruta este momento de estar tú contigo. Respira profundamente y siente cómo esta luz baja por tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos, llega hasta tus pies. Siente cómo esta luz blanca, limpia, pura, recorre todo tu cuerpo y te permite estar relajado, estar tranquilo, estar en silencio. Estás tú contigo. Disfrútalo. Estás dentro de una gran esfera blanca, limpia, pura, que te cuida, que te protege y que te permite estar en paz. Y cuando estés listo, cuando estés lista, abre tus ojos.
Bueno, pues ya estás aquí. Bienvenido, bienvenida. Y vayamos empezando. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es la diferencia entre las hard y las soft skills? Tienes el chat, así es que puedes escribirme, yo te leo rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre las habilidades técnicas y las mal llamadas habilidades blandas o suaves? ¿Cuál pudiera ser la diferencia entre las hard y las soft? Sí, los leo, claro. Muy bien, sí, gracias. Pues mira, efectivamente, las soft, son las blandas, no nos las enseñan en ningún lado. Las hard son las técnicas. Pero ¿cómo pudiéramos diferenciar con mayor profundidad, con mayor claridad, cuáles son específicamente las hard y cuáles son las soft? Esto es una pregunta que nos venimos haciendo desde hace muchos años. ¿Cuáles serán entonces estas hard y cuáles serán las soft? Bueno, mira, vayamos al origen. Fue en 1972 cuando el doctor Paul G. Whitmore, un psicólogo norteamericano, se le pidió que asistiera a una reunión del Comando del Ejército Continental de los Estados Unidos, la CONARC, y ahí se le pidió que definiera estas habilidades que no eran técnicas. Y él dio una definición que, bueno, pues te puedo decir que no fue muy clara, pero fue la primera vez que se utilizó este concepto. Él decía que estas habilidades eran importantes, estaban relacionadas con el trabajo, que involucran poco o ninguna interacción con las máquinas y cuya aplicación en el trabajo estaba bastante generalizada. Una muy pobre definición porque no nos queda nada claro, pero bueno, le atribuimos al doctor Paul G. Whitmore el acuñar el concepto de soft skills. Pues mira, yo en los últimos 20 años, trabajando con muchísimas instituciones académicas, no solo en México, no solo en Latinoamérica, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Perú, también en Estados Unidos y en Europa, por más que he querido convencer a los académicos de que es importante de que incluyamos en los planes de estudio estas famosas soft skills, pues muchos no entienden, no acaban de dimensionar de qué tamaño es el paquete de las soft skills. Y es por ello que lo vamos a ver en esta sesión. Pero antes de entrar de lleno a diferenciar las soft de las hard skills, me gustaría también hacer otra distinción que considero que es muy importante, sobre todo porque en los últimos años que se ha puesto muy de moda hablar de habilidades y hablar de competencias, tal pareciera que estamos hablando de lo mismo, que son sinónimo. Y no. Ahora déjame y te explico cuál será entonces la diferencia entre competencias y habilidades. Una manera muy fácil de identificar qué es una competencia, bueno, pues es que la vamos a poder dividir una competencia en tres grandes grupos. Una competencia es justamente la yuxtaposición, la intersección de conocimiento, habilidades y destrezas y actitudes y valores. En otros términos, pudiéramos decir que es el saber hacer y el saber ser. La intersección de estas tres grandes esferas, conocimiento, habilidades y destrezas y actitudes y valores, son las que nos permiten ser competente. Espero que esto te dé un poco más de claridad, pero si no, bueno, vamos a ver un rápido ejemplo y creo que esto te dará la certeza de distinguir, de diferenciar qué es una competencia, porque no es lo mismo una competencia que una habilidad. Entonces, vamos a pensar que quiero ser competente andando en bicicleta, quiero aprender a andar en bicicleta y entonces, bueno, para empezar requiero tener una serie de conocimientos. ¿Y estos conocimientos cuáles son? Bueno, pues saber el funcionamiento del aparato, del equipo, ¿ok?
ya sé cómo funciona esta bicicleta, ok, entiendo cuál es el propósito de este aparato, para qué sirve, cuál es el funcionamiento, ¿sí? Y además identifico sus componentes, la silla, el manubrio, el cuadro, las llantas, los frenos, los pedales, digo, ok, perfecto, ya tengo todos esos conocimientos, bien, y ahora requiero desarrollar toda una serie de habilidades, como cuáles, bueno, pues requiero desarrollar la habilidad de sostener el equilibrio, desarrollar la habilidad de saber sentarme en el sillín, saber pedalear, saber utilizar el manubrio, saber usar los frenos, también saber cambiar las velocidades, ¿ok? Entonces estas son habilidades. Y cuando hablamos de actitudes, bueno, pues el deseo de hacerlo, buen humor, interés, energía, ganas de hacerlo. Entonces la conjunción de conocimientos, habilidades y actitudes son las que nos van a permitir ser competente. Entonces, todo un paquete de habilidades nos permite ser competente en algo. Y esta distinción es importantísima, porque puedes tener varias habilidades y aún así no ser competente. Cuando se declara el juicio de competencia, es porque ya tienes todas las habilidades desarrolladas. Ahora, entonces, regresemos al tema de hard y soft skills. Cuando hablamos de hard skills, habilidades duras, ¿cuáles son? Bueno, pues son todas justo aquellas que desarrollé cuando obtuve un título universitario. Soy ingeniero, soy abogado, médico, arquitecto, economista, mercadólogo, soy contador, tengo una maestría, tengo una especialidad, tengo un doctorado, ¿ok? Eso demuestra que he desarrollado toda una serie de competencias técnicas y tengo un título que avala que he desarrollado esos conocimientos, esas habilidades y esas actitudes y que me permiten ser competente. Entonces estamos hablando de hard skills, todas estas competencias técnicas que incluyen todo un paquete de habilidades y de conocimientos y de actitudes. Pero cuando hablamos de soft skills, ¿cuáles serán? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido darnos a la tarea justamente de identificar, de catalogar, de poder identificar cada una de estas competencias que integran todo un paquete de habilidades. Y vamos a hablar de 3 competencias. La básica, la fundamental, la primera por la que empezamos, la bautizamos como competencia de vida. Y esta competencia de vida está integrada por muchas habilidades de vida, life skills. Y luego, competencia de liderazgo, que está integrado por muchas habilidades de liderazgo, leadership skills. Y luego competencia de management, que está integrado por muchas habilidades de management, management skills. Pero aún así todavía vamos a ir más profundo, porque las habilidades de liderazgo y las habilidades de management las vamos a subdividir. Entonces, estamos hablando de 114 habilidades. ¿Cuáles son estas 114 habilidades? Bueno, las vamos a ver en un momento más. Seguramente algunas de ellas ya las tienes, pero habrá muchas otras que brillen por su ausencia. Y entonces es por eso que de repente nos encontramos con muchas personas en el trabajo que técnicamente son muy buenos, pero que no tienen desarrolladas sus habilidades psicosociales emocionales, que son los que integran la competencia de vida, no tienen desarrolladas las habilidades de liderazgo y tampoco tienen desarrolladas las habilidades de management, que en un momento más vamos a ver cómo se dividen también estas habilidades de management. En 1969, el doctor Lawrence J. Peter, publicó este libro y acuñó este principio que se llama el principio de Peter. ¿Qué es el principio de Peter? Bueno, pues él decía que las personas crecen
suben en el organigrama hasta su máximo nivel de incompetencia. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues seguramente nos ha pasado o hemos sido testigos más de una vez de ver a una persona que se le promueve de una posición a otra y a la hora que se sube de posición, se le asigna otro puesto, pues desafortunadamente no dio el ancho, no pudo cumplir con esa nueva responsabilidad. Entonces, yo lo que digo es que a veces perdemos a un extraordinario jefe de departamento y ganamos a un pésimo gerente. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque ni esa persona ni yo verificamos que tenía las habilidades que requería para ocupar ese puesto. Entonces lo hemos visto muchas veces con gerentes y directores que decimos le quedó grande el puesto, le quedó grande la silla, pues no dio el ancho, no supo qué hacer en esta nueva posición y efectivamente el problema fue que no tenía las habilidades requeridas que le permitían ser competente. Marshall Goldsmith, un buen amigo, un coach norteamericano, hace muchos años trabajando con Marshall, él publicó este libro que me gusta mucho, que ya desde el título del libro, What Got You Here Won't Get You There, lo que te trajo aquí no te va a llevar allá. Y Marshall, en varias conversaciones que tuve con él, me decía, mira Santiago, tenemos que decirle a los directores muchas veces que no estás sentado en esa silla gracias a tus habilidades técnicas. En la mayoría de las ocasiones estás sentado en esa silla a pesar de que no tienes desarrolladas las habilidades soft, que las necesitas y que no las tienes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no nos las enseñaron en ningún lado. ¿Y a qué me refiero entonces? Bueno, las competencias técnicas son justamente estas de nuestra formación universitaria. Tienes un título de licenciatura, de maestría, de especialidad, de doctorado, tienes muchas certificaciones técnicas, pero ahora de lo que tenemos que hablar es de estas soft skills, que son 114 habilidades y que las tenemos divididas en tres grandes grupos, tres competencias. La competencia para la vida, que está integrado por 40 habilidades psicosociales, emocionales, y que en un momento más vamos a ver cuáles son. Y luego vamos a hablar de las habilidades de liderazgo. Y aquí nos vamos a encontrar un primer problema. Y este primer problema aparece justamente cuando leemos a los grandes gurús del management y del leadership europeos, norteamericanos, algunos latinoamericanos, en donde en los últimos 30 años, 40 años, se hablaba de que el liderazgo formaba parte del management. Y por supuesto que no. Hasta hace aproximadamente unos 10 o 12 años, los grandes gurús, Cadwell, Taylor, Sench, Hoffman, Kiyosaki, Drucker, entendieron que había que separar las habilidades de liderazgo de las habilidades de management. ¿Ok? Entonces, hay todo un paquete de habilidades de liderazgo y hay todo otro paquete de habilidades de management y son diferentes, son independientes. Pero hasta hace muy pocos años y resultado de muchas investigaciones, un grupo de colegas y un servidor entendimos que también teníamos una enorme limitación cuando hablábamos de las habilidades de liderazgo. ¿Y por qué una limitación? Bueno, porque si tú buscas la definición de líder en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española o de un libro de especialidades de liderazgo, te va a seguir definiendo líder como aquel que encabeza, supervisa, dirige o está al frente de otros. Otra vez una definición muy pobre, porque la primera pregunta que surge es, si yo no tengo una sola persona que me reporte,
Si yo no superviso, coordino o dirijo a otros, entonces yo no soy líder. Y por supuesto que sí. Tú eres tu propio líder. Tú eres el director y el protagonista de tu película. Y para ello, entonces, requieres desarrollar habilidades de liderazgo individuales. Quizá nunca tenga yo una sola persona que me reporte, pero eso no significa que no soy líder. Soy mi propio líder. E identificamos 30 habilidades de liderazgo individuales. Ok, ya desarrollé las habilidades psicosociales emocionales, ok, ya desarrollé las habilidades de liderazgo individuales, el primer paquete de 30 habilidades de liderazgo, ok, y ahora sí, ya estoy listo para desarrollar las habilidades de liderazgo colectivas, cuando me convierto en líder de otros líderes. Y aquí identificamos 20 habilidades. Entonces, fíjate, llevamos ya 40 habilidades psicosociales emocionales de la competencia de vida, 40 habilidades de vida. Y luego hablamos de 50 habilidades de liderazgo, 30 individuales y 20 colectivas. Y ahora vamos a hablar de las habilidades de management. Y fue también hasta hace muy poco tiempo que logramos convencer a muchos especialistas, sin que exista un consenso mundial, de que tenemos, una vez más, que separar, que dividir las habilidades de management. ¿Por qué? Porque se hablaba de que tanto los middle managers como los top managers tenían que desarrollar las mismas habilidades y eso no es correcto. Entonces vamos a separar las habilidades de management en dos grandes grupos. Habilidades de middle management, que son habilidades gerenciales, y habilidades de top management, que son las habilidades directivas. Identificamos 12 habilidades gerenciales y 12 habilidades directivas. Y ahora sí, ya llegamos a la suma de estas 40, 50 y 24, las 114 habilidades. Qué interesante, ¿no? Continuemos. Entonces, todo un paquete de habilidades le dan forma a una competencia y debemos llamarlas competencias técnicas y competencias básicas, o hoy se les llama a estas habilidades, se les llama power skills, se les llama core skills, se les llama habilidades básicas, competencias, todo un paquete de habilidades básicas que integran las competencias básicas. Y te lo pongo de esta manera. Tenemos que hablar de, en un principio habíamos identificado 90 habilidades psicosociales emocionales, pero con el paso de los años las fuimos depurando y nos quedamos solo con 40 de estas 90. Luego las 30 habilidades de liderazgo individuales, las 20 habilidades de liderazgo colectivas, las 12 gerenciales y las 12 directivas. Cuando hablamos de estas habilidades que integran la competencia de vida y que integran la competencia de liderazgo, esas son las que nos van a permitir ser un buen o un mal jefe, una buena o una mala persona. Hace muchos años, en una entrevista de radio, me preguntaban, oye, Santiago, ¿cómo puedes definir a un líder y a un antilíder? Yo le decía, muy simple, un líder es aquel que se pone al servicio de los demás, un antilíder es aquel que quiere que todos se pongan a su servicio. Entonces, cuando desarrollamos estas habilidades, a veces entramos en estos temas que suenan esotérico, místico, cuánticos, mágico, musicales, y no lo son. Cuando ayudamos a las personas a desarrollar estas habilidades, los estamos ayudando a forjar su identidad, su personalidad y su carácter. Es por eso que hablamos que son habilidades del ser. Estas 90 habilidades, 40 psicosociales, 30 de liderazgo individual y 20 de liderazgo colectivas, integran este primer paquete de 90 habilidades del ser.
Y ya una vez que desarrollamos estas habilidades, entonces sí, ya podemos ponerle foco a las habilidades gerenciales y a las habilidades directivas, estas otras 24 que integran la competencia de management y que son habilidades del hacer. Y es importante tener esta distinción entre las habilidades gerenciales y las habilidades directivas. Y déjame y te comento por qué. Porque en los últimos años que hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos CEOs, dueños de empresas, vicepresidentes, directores, subdirectores, una de las cosas que descubrimos es que al no tener identificadas y no tener perfectamente claras cuáles son las habilidades directivas, se siguen comportando como supergerentes. Siguen realizando las actividades de un gerente. Cuando yo veo a un director que está metido en la administración, en la operación, en la ejecución, pues lo agarro a reglazos y le digo, hey, le sale muy caro a la empresa pagarte como director y que operes como gerente. Lo que estás haciendo es micromanagement. Y tenemos entonces que evitarlo porque requieres dedicarte a desarrollar las 12 habilidades directivas, que esas sí son súper importantes porque son las que van a permitir que la empresa, que la organización cumpla con sus objetivos, con sus metas, con sus resultados. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues déjame y te comparto, hago el breve comercial. He tenido la oportunidad de escribir estos libros, de hecho son 6, pero el primero no tiene nada que ver con estos temas y estoy escribiendo mi 7º libro, próximamente saldrá, que se llama GPS para líderes, pero bueno, cuando hablamos de los primeros 2 fueron a donde detectamos estas habilidades de vida, estas 90, que al final nos quedamos solo con 40, luego este libro que se llama Ser Líder, en donde hablamos de las habilidades de liderazgo individuales, colectivas, gerenciales y directivas. Luego diseñamos un programa de wellness, integramos un equipo de endocrinólogos, hematólogos, genetistas, preparadores físicos, coaches nutricionales y de ejercicio, y también un grupo de psicólogos, terapeutas y coaches, y armamos un equipo y pudimos trabajar, corrimos una prueba piloto espectacular con muchas personas que tenían el genuino interés de recibir coaching y mentoring para desarrollar todas estas habilidades, pero por más que querían, no lograban mejor desempeño, no lograban bajar sus niveles de angustia, de ansiedad y estrés. Y una de las cosas que detectamos fue justamente que muchos de ellos tenían sobrepeso desde 3-4 kilos hasta obesidad mórbida, no hacían nada de ejercicio o el ejercicio que hacían no era el que a ellos les servía, comían muy mal, comían comida chatarra, comían a deshoras, no comían los alimentos correctos que les funcionaban. Entonces, lo que detectamos es que no les funcionaba el cuerpo como debía funcionarles. Y lo que detectamos es que los seres humanos, a partir de los 35 años, 38 años, desarrollamos algo que se llama fatiga endocrina. ¿Qué es la fatiga endocrina? Bueno, que nuestro sistema glandular, nuestro sistema endocrino, integrado por tiroides, pituitaria, timo, hipófisis, suprarrenales, genitales, incluso hígado, páncreas, intestino. Bueno, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema glandular, deja de producir hormonas, enzimas y neurotransmisores de buena calidad. Y es por eso que nos preocupamos, nos angustiamos, nos ponemos ansiosos, nos estresamos, tenemos estos arranques emocionales y cuando somos capaces de poner en orden al cuerpo, una buena dieta alimenticia, la que me sirve, hacer ejercicio, justamente, y trabajar simultáneamente con un terapeuta o con un coach, entonces en un proceso de 4 o 5 meses podemos lograr que estas personas pues se pongan en orden y que les cambie la vida total y absolutamente. Entonces, pues ha sido un gran regalo.
Y por último, te hablo de este libro que se llama Capitalizando el Aprendizaje, porque una de las cosas que nos han solicitado en muchas organizaciones es formar mentores al interior de las organizaciones. Y entonces, para aprender a ser mentor, pues primero requiero verificar que tengo las habilidades psicosociales, emocionales, de liderazgo y de management, para luego poderme convertir en un mentor. Y existen diferentes tipos de mentoring. Entonces, esto lo trabajamos a profundidad en este libro. Y bueno, vayamos de entrada a identificar cuáles son las habilidades psicosociales emocionales. Algunas se identifican claramente nada más leyendo el nombre, el título, pero hay otras que son conceptos. El momento, ¿qué significa el momento? Bueno, pues, ¿cuál es el momento más importante de tu vida? Aquí y ahora, ¿qué significa aquí y ahora? Fíjate, cuando hablamos del momento, yo a muchas personas les pregunto, ¿cuál es el momento más importante de tu vida? Hay personas que me dicen, bueno, pues el momento más importante de mi vida ya fue. Fue cuando me casé, fue cuando me titulé, fue cuando compré mi coche, cuando compré mi casa, cuando nació mi hijo. Hay personas que creen que el momento más importante de su vida ya fue. Hay personas que creen que el momento más importante de su vida no ha llegado. Va a ser cuando haga, cuando logre, cuando tenga. Y no. El momento más importante de tu vida no es hoy. Porque si dividimos 24 horas entre 60 minutos y 60 segundos, pues son 84,000 segundos, 84,000 momentos. Y entonces, ¿cuál es el más importante? El momento más importante de tu vida, el momento más importante de mi vida es este. Pero el presente es absolutamente efímero. Pasado. Entonces, el presente es una secuencia interminable de momentos. ¿Y cuál es el más importante? El que estoy viviendo. Presente en el presente. Este es el momento más importante de mi vida porque no hay una sola decisión, no hay una sola acción que no se realice en el momento presente. Y sin embargo, si no estoy consciente de ello, pues entonces jamás me voy a percatar de la importancia que tiene el momento presente. Y cuando hablamos de aquí y ahora, ¿qué es aquí? Fíjate, llevamos 39 minutos de esta presentación y siendo absolutamente respetuoso, ahora sí que siendo brutalmente honestos, sin llegar al sincericidio, fíjate, 39 minutos y la primera pregunta que te haría es, ¿tu cuerpo ha estado presente en esta sesión? Pero dime que todo el tiempo tu mente también ha estado presente en esta sesión. Y si eres honesto, me vas a decir, no, me distraje, le puse atención a otra cosa, le puse más atención a mi diálogo interno, es que eso que dijiste hizo que me acordara de otras cosas. Entonces, estar aquí significa que mi cuerpo y mi mente están juntos. Y desafortunadamente, la mayor parte del día eso no ocurre, no estamos aquí. Entonces, hay que desarrollar esta habilidad. Estar aquí es que mi cuerpo y mi mente están juntos y ahora ¿qué es ahora? Ahora es este momento, el momento más importante de mi vida. ¿Cómo cambiaría tu vida si estuvieras dispuesto a estar la mayor parte del tiempo aquí y ahora? El ciclo del compromiso. Lo vamos a ver un momento más, la importancia que tiene el compromiso. ¿Cuál es la herramienta más poderosa que poseemos los seres humanos? La autoobservación. Requerimos desarrollar esta habilidad que en el coaching ontológico se le bautizó como el observador del observador. No solo veo lo que está pasando allá afuera, sino soy capaz de voltearme a ver a mí y ver qué está pasando conmigo justamente como resultado
de lo que está ocurriendo allá afuera, como respuesta de lo que está ocurriendo allá afuera. Me convierto en mi propio observador, en la autoobservación, porque eso me permite darme cuenta de muchas cosas. Creencias, lo poderosas que son las creencias. A lo largo de nuestra vida hemos articulado cientos, miles de creencias. Algunas nos empoderan, algunas nos permiten vernos a nosotros mismos en nuestras máximas posibilidades. Pero también venimos cargando toda una serie de creencias que son limitantes, que son tóxicas, que no nos sirven y que se conviertan en lastres y que desafortunadamente venimos cargando. Henry Ford tenía una frase muy linda que decía: si tú crees que estás bien o si tú crees que estás mal, en ambos casos tienes razón, porque es lo que quieres creer. Vamos por la vida buscando evidencia para confirmar nuestras creencias. Entonces, eso suele ser un problema, porque si la creencia es tóxica y encuentro evidencia, la confirmo, o si la creencia me empodera y encuentro evidencia, bueno, pues eso me sirve. Pero ¿cuántas creencias tóxicas y limitantes he construido a lo largo de mi vida? La importancia que tiene la escucha activa. Hay varios niveles de escucha y lo vamos a ver conforme avanzamos en este módulo y el siguiente módulo que me corresponde a mí, que es el módulo 6 con el que se cierra este diplomado. Acabar con el estrés. Fíjate, el 95% del estrés lo genera la obsesión. Es condición humana la obsesión. No todos tenemos TOC, trastorno obsesivo compulsivo, pero todos por naturaleza somos obsesivos. El 95% del estrés lo ocasiona la obsesión. Somos como vacas lecheras que nos la pasamos todo el tiempo rumiando y rumiando y rumiando, y eso genera angustia y eso genera ansiedad que se somatiza, lo llevamos al cuerpo y justo eso es el estrés, somatizar la angustia y la ansiedad. ¿Y cómo se manifiesta el estrés? Bueno, pues dolores de cabeza, migrañas, insomnio, contracturas musculares, gastritis, colitis, ataques de ansiedad, mal humor, se me altera el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio. El cuerpo me avisa de muchas, muchas maneras porque estoy somatizando la angustia y la ansiedad. Y hay que aprender justo a desarticular esa dinámica. ¿Cómo podemos acabar con la obsesión? Hay que desarrollar esa habilidad. Los diferentes estilos de aprendizaje. No todo el aprendizaje tiene que ver con el hacer, con la manera en que hacemos las cosas. Tenemos que aprender otras maneras de desarrollar, de incorporar conocimiento a través del cambio de perspectivas y también del cambio del sistema, el sistema de creencias, el sistema en el que estamos imbuidos en el contexto. Entonces requerimos desarrollar nuevas habilidades para cambiar nuestros estilos de aprendizaje. El famoso awareness. ¿Qué es el awareness? Mira, el primero en hablar de conciencia e inconsciencia fue Freud. Y algunos años después, el que incorporó a la ecuación otro término fue Carl Jung, amigo, enemigo, otra vez amigo y otra vez enemigo de Freud. Agregó el concepto de subconsciente, la inconsciencia profunda, la subconsciencia y la conciencia. Y durante muchos años operamos con estos tres términos. Pero fue muchos años después que el creador de la terapia gestáltica, Fritz Perls, cuando emigró a Estados Unidos, acuñó un nuevo término. Y el término lo bautizó como awareness. ¿Y qué es awareness? Awareness es una metaconciencia, una supraconciencia, una conciencia con propósito, una conciencia intencionada. Entonces, cuando alguien te dice to be aware, ¿qué significa to be aware? Pues hay muchos que dirían estar alerta. Es un estado de conciencia alerta.
Nosotros la rebautizamos el to be aware como el darme cuenta. Y esto es importantísimo, desarrollar la habilidad de darnos cuenta. ¿Darnos cuenta de qué? Bueno, pues mira, tenemos un grave problema. Hoy somos más de 8,000 millones de seres humanos en el planeta. Y desafortunadamente, no me importa si tienes 20, 30, 40, 50 años o más, lo que sí te quiero decir es que has utilizado gran parte de tu vida porque somos materialmente avasallados, bombardeados por cientos de miles de estímulos que entonces nos hemos venido entrenando para desconectarnos, para no ponerle atención a tantas cosas que están ocurriendo todo el tiempo allá afuera y nos venimos entrenando y entrenando y entrenando y nos hemos venido desconectando. Y me he desconectado no solo de muchas de las cosas que están pasando allá afuera, sino también me he desconectado de muchísimas cosas que están ocurriendo acá adentro. Vivimos en nuestro propio mundo, vivimos como autómatas, como zombies, desconectados. Es terrible, porque cuando hablamos de los niveles de conciencia, cuando hablamos del awareness, desafortunadamente menos del 1% de la población del mundo se da cuenta que se da cuenta. Más del 99% de la población del mundo no se da cuenta que no se da cuenta y además para todo tiene justificación, argumento, pretexto. Esto es súper fuerte. Motivarnos en la vida, la motivación externa no es necesaria. Si estás buscando que todo el tiempo te den la palmadita en el hombro, el apapacho, créeme que eso no va a ocurrir. Entonces tenemos que hablar de automotivación. Tenemos que salirnos del liderazgo clásico, inquisidor, capataz, a aprender a operar en el autoliderazgo, autogestionarnos. La autogestión que es espectacular. Aprender a gestionar proyectos. ¿Cuáles son los 5 dominios en la gestión de proyectos? Escuchar, declarar, diseñar y alinear, ejecutar y evaluar. Algo que no hemos aprendido a hacer y que no hemos aprendido tampoco a implementar. Creo lo que creo, título de otro de mis libros que es muy, muy sacudidor. Y te invitaría a la reflexión. ¿Qué significa esto de creo lo que creo? Fíjate, es un juego de palabras. ¿Podría haberlo escrito de otra manera? Sí, pero de lo que se trata aquí es hacer una pequeña introspección, una pequeña reflexión. ¿Qué significa creo lo que creo? Exactamente. Ok. Fíjate, cuando hablamos de creo lo que creo, si me quedo en la superficie, creo lo que creo significa, pues estoy convencido de lo que creo, por eso lo creo. Ok. Pero si nos aventáramos un clavado, si fuéramos verdaderamente profundo, ¿qué significa creo lo que creo? Bueno, pues el primer creo tiene que ver con creer y el segundo creo tiene que ver con crear. Creer para crear. Si no estás satisfecho con lo que estás creando, deja de pelearte, de desgastarte, de frustrarte por lo que estás creando y atrévete a revisar, a modificar, a cambiar lo que estás creyendo. Si cambias la creencia, cambias la creación. Si no estás satisfecho con lo que estás haciendo, atrévete a modificar y a revisar quién estás siendo. Si cambio la creencia, cambio la creación. El ciclo extendido del compromiso. ¿Cuánto vale tu palabra? ¿Cumples con tu palabra? Dejar de manejarnos como víctima, tengo que,
o como culpable debo de, y aprender a ser responsables. No me evado sintiéndome culpable, pero tampoco me reprimo sintiéndome víctima. Entonces, cuidado con la resignación. La resignación es la vía corta a la depresión. Entonces, ni víctima ni culpable, responsable. Ser, hacer y tener. Se nos ha vendido tantas veces la idea y nosotros la compramos de que si no haces y no tienes, no eres. Que entonces estamos obsesionados con hacer y tener, creyendo que si hago y tengo, soy. Y es exactamente al revés. Si encuentro un quehacer que llena mi ser, por ende llega el tener. Yo a veces lo pregunto, si en este instante tuvieras absolutamente resuelta tu economía, ¿qué estarías dispuesto a hacer que aunque no te pagaran por hacerlo, de todas maneras lo harías? Y no me digas a bote pronto, pues viajar por el mundo, jugar golf, poner una fundación. Sí, a ver, perdóname, pero de eso te cansarías. Pero sintiéndote productivo, ¿qué estarías dispuesto a hacer que aunque no te pagaran por hacerlo, como te encanta, como te llena, como lo disfrutas, de todas maneras lo harías? Porque si encuentras ese quehacer que llena tu ser, por ende llega el tener. Entonces hay que cambiar la perspectiva. Tenemos que aprender a desarticular contextos. Vamos por la vida operando en el contexto de obviedad. No existen las cosas obvias. Vamos diciéndole al mundo, es que es lógico. Bueno, pues será lógico para ti. Y no es que la lógica no exista como parte de la ética, de la filosofía, sino creemos que nuestra lógica tiene que ser la misma que la del otro. Y no, cada quien tiene su lógica. Es que es lo normal. Sí, lo que es normal para ti no tiene que ser lo normal para mí. Entonces, fíjate, ya desarticulamos el contexto de obviedad, de la lógica, de lo normal. Vamos a desarticular el contexto del sentido común. Bien dice la frase popular que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, lo que es de tu sentido común por tu historia, por tus experiencias, por tus creencias, por tus hábitos, no tiene que ser lo mismo para mí. Entonces, tu sentido común y mi sentido común son diferentes. Y quinto, la cereza del pastel, de la tarta, de la torta, que es, bueno, pues el quinto contexto que vamos a desarticular, y es el contexto de las expectativas. ¿Cuántas veces has dicho o cuántas veces te han dicho es que no estás a la altura de la expectativa? ¿Qué significa expectativa? Si tú buscas la definición de expectativa, dice expectativa, dos puntos, esperanza de que algo ocurra. No, yo no quiero tener la esperanza, quiero tener la certeza. Entonces, si yo le digo a alguien que no está a la altura de la expectativa, pues esa persona me va a decir, oye, ¿cómo que no estoy a la altura de la expectativa? Pues, ¿qué no hice? Ah, además te tengo que decir lo que tienes que hacer. Pues sí, no soy adivino. Entonces, para estar a la altura de la expectativa, requiero que seas claro y que me digas qué esperas de mí, porque si no me lo dices, no soy adivino. Entonces vamos a desarticular esos contextos y vamos a empezar a operar en espacios en donde claramente yo le diga al otro qué espero de él y ese otro también me diga a mí qué espera de mí. Interesante, ¿no? Y así como esto, bueno, pues son 40 habilidades justamente psicosociales, emocionales, muy interesantes, que desafortunadamente no nos las enseñaron en ninguna formación académica y que requerimos desarrollarlas, porque eso nos va a permitir justamente elevar nuestro nivel de conciencia, incrementar nuestro coeficiente emocional. Hace muchos, muchos años, Daniel Goleman publicó su famoso libro Inteligencia Emocional, lo publicó hace casi 40 años, así como Stephen Covey publicó su famoso libro Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, hace ya 30 y tantos años,
Y recuerdo que cuando Daniel publicó ese libro, justamente una de las cosas que nos decía es que, a ver, el coeficiente emocional no naciste con un coeficiente intelectual y un coeficiente emocional predeterminados y van a ser tu sombra el resto de tu vida, ¿no? Hoy los avances de la neuroplasticidad, los avances de los investigadores, los neurocientíficos, los neurobiólogos y también los psicólogos, también han podido determinar que tanto nuestro coeficiente intelectual como nuestro coeficiente emocional podemos incrementarlos a lo largo de nuestra vida, desarrollando justamente esta famosa, conocida actualmente como neuroplasticidad. Podemos saber qué hacer con nuestras emociones, podemos identificar y entender cuánto duran los estímulos emocionales, con qué nos quedamos después de un estímulo emocional, cuánto dura un estímulo emocional, con qué nos quedamos con pensamientos y con sentimientos, y esos cuánto duran. Bueno, pues yo decido cuánto duran, ok, pero si me sirven me quedo con ellos, y si no, ¿cómo aprendo justamente a fluir y soltar para que esos sentimientos, esas sensaciones en el cuerpo y esos pensamientos desaparezcan? Yo no estoy al servicio de mis emociones. Mis emociones están a mi servicio. Y están a mi servicio porque el cuerpo siempre avisa a través de los sentimientos y de los pensamientos. Y requiero justo aprender a saber qué hacer con lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Mis sentimientos y mis pensamientos, mis emociones no definen quién soy. Yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis sentimientos. Yo soy un ser vivo, consciente, que tiene sentimientos y pensamientos. Y como diría uno de mis maestros, el doctor Humberto Maturana, los seres humanos nos contamos el cuento de que somos seres racionales que a veces sentimos emociones. Nada más alejado de la verdad. Somos seres emocionales que a veces razonamos. Entonces, requiero aprender a saber qué hacer con lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando para no estar gobernado, dominado y controlado por mis emociones. Interesante, ¿no? Fíjense, ya se nos fue una hora y apenas estamos en estas habilidades psicosociales emocionales. Y bueno, vamos a ver justo habilidades de liderazgo individuales y habilidades de liderazgo colectivas. ¿Cuáles son las habilidades de liderazgo individuales? Bueno, hay algunas, igual que el simple nombre es una definición o es un concepto. Ahora lo vamos a ver rápidamente. Resiliencia. Una de las cosas que le pregunto a muchísimas personas, ¿naciste siendo resiliente? Y muchos me dicen, no, Santiago, la resiliencia se desarrolla sobre la marcha. ¿Y qué pensarías si te dijera que naciste siendo resiliente, pero conforme fueron pasando los años, se te olvidó y dejaste de creer en ti? ¿Qué es la resiliencia? Hay muchas definiciones de resiliencia, pero te comparto la que a mí más me gusta. Resiliencia, 2 puntos. Sobreponerme ante las eventualidades lo más rápido posible, capitalizar el aprendizaje y seguir adelante con todas las ganas, con todo el coraje, con todo el valor. Todos somos resilientes, que no se te olvide. Tienes que creértela, tienes que verte a ti mismo en tus máximas posibilidades. Como diría la filosofía Zen, si te caes 7 veces, levántate 8. Si te caes 50, levántate 51. Si te caes 399, levántate 400. Ser resiliente, sobreponerme ante las eventualidades lo más rápido posible, capitalizar el aprendizaje y seguir adelante con todas las ganas, con todo el coraje, con todo el valor. Asertividad. ¿Qué es asertividad? Fíjate, durante muchos años se habló asertividad desde la comunicación asertiva. Pero si nos vamos más profundo, la asertividad es un justo medio entre pasividad y agresividad. Soy pasivo cuando permito que me pasen por encima,
Soy agresivo cuando yo le paso por encima a los demás. Entonces tenemos que aprender a ser asertivos. Y esto significa aprender a poner límites. Le pongo límites a los demás y me pongo límites a mí. Pero no dejo de ser cordial, no dejo de ser amable, no dejo de ser empático. No soy pasivo, no soy agresivo, soy asertivo. Visión panorámica, importantísima, la visión panorámica, porque y me gusta mucho hacer la analogía, y porque visión panorámica y foco en el detalle son dos habilidades que cualquiera pudiera decir que se contraponen, y no se contraponen, de hecho se complementan. Y me gusta hacer la analogía de, imagínate que estás en un estadio de fútbol. Si tú eres el entrenador y todo el tiempo estás a nivel cancha, va a haber N mil cosas que no te alcances a dar cuenta. Entonces es importantísimo que te subas a la tribuna, que te subas a la grada y que veas desde arriba las cosas, y eso es visión panorámica. Que veas lo que está ocurriendo desde arriba, que tomes nota, que aprendas, que desarrolles esta habilidad, y una vez que capitalizas ese aprendizaje, entonces bajas a nivel cancha y le pones foco al detalle. Adaptación al cambio. ¿De dónde viene nuestra resistencia al cambio? Bueno, pues es que nuestro cerebro, con el paso de los años, ha ido constituyendo una serie de redes neuronales con sus conexiones sinápticas, cientos de miles de conexiones sinápticas que integran algo que los especialistas llaman módulos cada vez que aprendemos algo. Y cuando nos cambian la jugada, cuando aprendimos a hacer algo de una manera y ahora nos lo cambian, me cambian el teléfono celular, cambio el móvil, cambio el celular y resulta que esta nueva versión funciona diferente, me cambian la plataforma del banco, de la escuela, que ya la manejaba yo al revés y al derecho, la plataforma de la oficina, me la actualizan, me la cambian y ahora funciona diferente, y entonces nuestro cerebro se queja. Y nuestro cerebro se queja porque nuestro cerebro está diseñado para ahorrar atención, tiempo y energía. Entonces, cuando le cambiamos la jugada a nuestro cerebro se resiste. Y nosotros le hemos puesto nombre a esa resistencia como enojo. No, tu cerebro no se enoja, tu cerebro entró en shock porque no sabe qué hacer, porque no ha aprendido a hacer la nueva tarea y quiere utilizar lo que ya sabe para realizar la nueva tarea y se da cuenta de que no. Y entonces entramos en shock y por eso la resistencia al cambio. Entonces, dejemos de choquearnos y entendamos que cuando nuestro cerebro se queja es porque no sabe cómo hacer, cómo realizar esta nueva tarea. Entonces, evitemos esta resistencia al cambio. En el 350 a.C., Heráclito decía, nada permanece, todo cambia. El cambio es constante. Y yo se los digo hoy a muchos gerentes y directores. Si no quieres cambiar, el cambio te cambia, pero por otro. Así es que más vale que nos adaptemos el cambio. El cambio es permanente, no es temporal, no. Todo el tiempo vamos evolucionando, vamos cambiando. Hay que saber adaptarnos al cambio. El manejo emocional, saber cuánto duran las emociones, qué hacer después de que se disparó un estímulo emocional. Fíjate, los neurocientíficos, los neurobiólogos han logrado determinar que un estímulo emocional no puede durar más de 500 milisegundos. Si el estímulo emocional dura más de medio segundo, nos da un infarto o un derrame cerebral. Entonces, si la emoción ya llegó y ya se fue, ¿con qué me quedo? Bueno, pues me quedo justamente con sentimientos, sensaciones en el cuerpo y pensamientos. ¿Y esos cuánto duran? Esos duran lo que tú quieras. Pero entonces requerimos aprender a procesar lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. Y eso tiene que ver justamente con el manejo emocional. Comunicación efectiva, atención con propósito, dinámica decisional. Mira, me ocurre con muchos gerentes y directores que
me dicen, Santiago, me cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Y les digo, mira, vamos a verlo de una manera, no, esta no es una visión simplista o reduccionista, pero creo que te va a servir muchísimo para tomar decisiones. Hoy requiero tomar una decisión y dada la cantidad de información que tengo, es necesario tomarla. No tengo acceso a más información y requiero tomar la decisión. No voy a tomar esa decisión gobernado, dominado y controlado por mis emociones. Te comparto el eslogan de un diplomado que imparto, un seminario. El eslogan es muy lindo, que dice, no tomes decisiones permanentes a partir de sentimientos y pensamientos temporales, porque esos sentimientos y pensamientos van a desaparecer. Y si tomé la decisión gobernado, dominado y controlado por lo que estaba sintiendo y pensando, seguramente la voy a archirrequete recontra mega super embarrar. Así es que tengo que tener mucho cuidado. Entonces, cuando hablamos de tomar decisiones, es dada la cantidad de información que tengo, que a lo mejor es un 4, es un 5, es un 8, sí, pero requiero tomar requiero tomar esta decisión, sí. Estoy tranquilo, sí. Estoy angustiado, no. Estoy presionado, no. Ok, ¿puedo tomar la decisión? Pues mira, me gustaría tener más información, pero no la tengo. Pero si hay que tomar la decisión, la voy a tomar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tomas la decisión y 2 horas después, 5 horas después, al día siguiente, 2 días después, resulta que revisas esa decisión, pero ya tienes más información y dices, eso que decidí en ese momento lo tengo que actualizar, tengo que corregir, tengo que modificar esa decisión. Sí, pero ¿es porque te equivocaste? ¿Es porque tomaste una mala decisión? No. Oye, Santiago, pero es que hoy tengo más información y lo que decidí ayer, pues estaba mal. No, no estaba mal. Porque si hoy volvieras a tener solo esa misma cantidad de información, ¿volverías a decidir lo mismo? No, pues sí. Entonces esa decisión no fue incorrecta. Hoy tienes más información y hoy requieres modificar lo que decidiste hace 2 días o hace 2 horas. Correcto, pero no porque esa decisión haya sido equivocada. Entonces tenemos que aprender a tomar decisiones, cambiar esta dinámica decisional, ser capaces de capitalizar la experiencia. También terminar justo de darle forma, de forjar nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestro carácter, desarrollar el carisma, aprender que la intención que no es llevada a la acción se convierte en desilusión, que los pilares fundamentales de la intención son el propósito y la voluntad. Entender la diferencia entre decidir y discernir. Discernir es justamente encontrar las pequeñas y sutiles diferencias entre cosas que aparentemente son iguales, pero que dado nuestro conocimiento, nuestra experiencia, entendemos que eso puede hacer la diferencia profunda. Influencia, nivel de conexión, cómo te conectas contigo y con los demás. Construir la red de relaciones. Asumir la responsabilidad de que si me desarrollo a mí y desarrollo estas habilidades psicosociales, emocionales y de liderazgo, me estoy preparando para poder formar otros líderes. Gestionar los compromisos para aprender a establecer prioridades. Negociar. Como diría justamente la filosofía Zen, ni lo tuyo ni lo mío, lo nuestro. Si lo que yo te propongo a ti no te sirve y lo que tú me propones a mí no me sirve, ¿podemos construir algo entre los dos que nos sirva a los dos? Y a eso la filosofía Zen le llama la construcción del puente, la tercera opción, el camino del medio. Entonces, aprender a negociar. Buscar, entender que vivimos en un mundo lleno de oportunidades. No vivimos en el paradigma de las opciones, vivimos en el paradigma de las posibilidades. Y eso abre las oportunidades, cientos de miles de oportunidades. Crecer, nuestro crecimiento.
desarrollar algo que Arvin Toffler y Ken Wilber decían que era una frase que había acuñado el otro, pero no, esta frase no es de ninguno de los dos, pero la repitieron muchísimas veces, esta frase espectacular que dice que los analfabetas del siglo XXI no van a ser aquellos que no sepan leer y escribir, sino van a ser aquellos que no desarrollen la habilidad de aprender, desaprender y reaprender. El camino de la autogestión, los niveles de autogestión, ser congruentes. Entonces, hago lo que digo y digo lo que hago. Pasión, esta energía, esto que te permite verte a ti mismo en tus máximas posibilidades, siendo resiliente. Delegar, aprender a delegar sin tener que supervisar. Aprender que no vivimos en un mundo en donde cada quien para su santo. No ve, la cúspide de la individualidad no es la independencia. La cúspide de la individualidad es la interdependencia. Generar sinergias. Juntos podemos hacer más que cada quien por su lado. Y legado. ¿Qué es el legado? Y no tiene que ver con lo que le vas a heredar a tus hijos o a tu familia. No, el legado es cómo vas a dejar este mundo como un mundo mejor después de que tú ya no estés. ¿Hiciste una diferencia en la vida y el mundo de otras personas, no solo en tu vida? Y estas son habilidades de liderazgo individuales. Y una vez que desarrollaste estas habilidades de liderazgo individuales, vamos a las habilidades de liderazgo colectivas, cuando ya me convierto en líder de otros líderes. Y estas son verificar desarrollo de habilidades de los otros, manejo de la diversidad, equidad, inclusión, decisiones colegiadas, enrolamiento a la misión colectiva, a la visión, misión y objetivos de la organización, de la empresa. Cooperación, entender que no solo requerimos coordinarnos, sino aprender a cooperar, ayudarnos. Llevar la interdependencia al siguiente nivel y que todos operemos en este espacio interdependiente. Cuidar el clima organizacional. Más del 90% de las personas que renuncian, no renuncian porque no les guste su trabajo, sino porque no tienen una buena relación con su jefe, con sus pares o con sus colaboradores. Definir un estilo de liderazgo. Construir una red de influencia que además de convertirse en una red de relaciones, también se convierte en una red de protección. Definir no solo los objetivos individuales, sino también los objetivos colectivos. Seguirazgo, que es seguir a otros líderes. No todos tienen que seguirme a mí. Cuando yo no soy experto en un tema, reconozco que otro sí es, soy capaz de seguir al otro. No importa si tiene un nivel jerárquico mayor que el mío, del mismo nivel que yo o menor que yo. Si esa persona tiene una expertise que yo no tengo, yo como líder soy capaz de seguir a otro líder. Estrategias vinculantes. Cómo nos relacionamos y nos vinculamos. Cómo estas estrategias dejan de ser individuales para ser colectivas, para ser entre áreas, para ser dentro de la empresa, para ser con otras empresas, para ser con la localidad, para ser con el país. ¿Cómo se vinculan estas estrategias? Logro colectivo. Dejar de dar caravana con sombrero ajeno. Entonces, ¿los errores son colectivos y los logros son individuales? No, señor. Los logros y los errores son colectivos. Aceptamos cuando nos equivocamos y reconocemos cuando logramos y reconocemos a todos. Problemas individuales, soluciones colectivas. Ser capaces de capitalizar el aprendizaje. Una de las responsabilidades sí o sí de un líder es formar a otros líderes. No es una obligación, no es una imposición, pero un líder
requiere asumir la responsabilidad de formar a otros líderes. No es responsabilidad de talento, no es responsabilidad de recursos humanos, no. Es mi responsabilidad formar a mi gente. Yo, una de las primeras preguntas que le hago a un gerente o a un director es ¿cuántos años llevas sentado en esa silla? 3, 4, 5, ok. Y la siguiente pregunta es ¿quién de tu gente está lista para sentarse en tu silla? ¿Cómo? Sí. ¿Quién de tu gente está lista para sentarse en tu silla? Si mañana te promueven a una posición superior, ¿quién de tu gente está listo para ocupar tu lugar? No, nadie. Ah, pues entonces no has hecho un buen trabajo. ¿Cómo? Sí. Tu responsabilidad es formar a tu gente. Cuando se trata de que esas personas que son tus colaboradores desarrollen conocimientos técnicos, apóyate con el área de talento, recursos humanos y dile, oye, necesito que esta persona tome un curso de supply chain, de logística, de negociación, en fin, hay muchos conocimientos técnicos que requiere desarrollar la gente y que a lo mejor los mandamos a que tomen un curso en una universidad, un diplomado, una especialidad. Pero cuando se trata de desarrollar habilidades de liderazgo y habilidades de management, yo como líder asumo la responsabilidad de formar a mi gente. Cómo llevar a un grupo de personas a convertirse en un equipo. Aprender a poner límites. Y a esto le llamamos gestión de las consecuencias. Entonces, ya pusiste un límite, sí, y cuando alguien rebasa el límite, ya sabe cuál es la consecuencia, sí. Yo a muchas personas, yo recuerdo hace muchos años trabajando con el rector de una universidad, le compartí una frase que se volvió de dominio público y le decía, mira, hay que decirle a nuestros colaboradores, si no sabes, te enseño, si no puedes, te ayudo, pero si no quieres, te extraño. Es una cosa muy diferente no saber, no poder, a no querer. Cuando la gente no quiere, entonces hay que preguntarle, ¿es este el lugar para ti? Porque si no quieres, quizá este no sea el lugar para ti. Entonces tenemos que poner límites. Y cuando la gente rebasa ese límite, saber que hay una consecuencia y aplicar esa consecuencia. Aprender a delegar. Y delegar no es encargarle algo a alguien y a los 10 minutos supervisarlo. Eso no es delegar. Cuando yo me la paso supervisando y supervisando y supervisando a mis colaboradores, el mensaje que les mando todo el tiempo es no confío. Entonces, hay que dejar de supervisar y hay que aprender a delegar. Y cuando la gente no cumple, bueno, pues saber que hay un límite y que cuando alguien rebasa el límite, pues lo vamos a extrañar. Cuando no estás, y la pregunta es muy simple, no es lo que pasa cuando estás, es lo que pasa cuando no estás. Si cuando no estás las cosas funcionan, has hecho un buen trabajo. Si tienes que estar, entonces tenemos problemas. Soltar las riendas. Hemos caminado tantas veces el camino y la gente sabe qué es lo que tiene que hacer, que entonces ya no tengo que estar encima de ellos. Cada quien cumple con sus responsabilidades, con sus compromisos. Estas son las habilidades individuales y colectivas de liderazgo. ¿Sí? No vamos a ver en este momento las habilidades gerenciales y directivas, te las presento brevemente, 12 gerenciales y 12 directivas. De estas, cuando los directores no tienen claras cuáles son las habilidades directivas, se siguen comportando como supergerentes y eso es un severo problema. Llegamos al punto en donde te invito justamente a que entres a la plataforma, es www.santiago-medioai.com. Vas a poder tener acceso a la plataforma, funciona en tablets, funciona en laptops, en computadoras de escritorio, en ordenadores de escritorio, funciona en tu teléfono celular, Android o iPhone. No es una aplicación, es una página web. Entonces, desde cualquier accesorio que tenga conexión a Internet, la televisión, puedes conectarte a esta plataforma.
Vas a tener acceso a ella durante 15 días y vas a poder probarla. Tienes un coach, mentor, vas a tener videocápsulas, vas a tener podcast, vas a tener las autoevaluaciones. De todas maneras, te voy a compartir aquí los URL de 3 autoevaluaciones. ¿Cuáles son esas autoevaluaciones? Bueno, te invito a que contestes. Te vas a tardar más o menos entre 25 minutos y 30 minutos en contestar cada autoevaluación. Aquí te dejo las URLs, los dominios para que puedas entrar a ellos y contestas cada autoevaluación y verifica que pones bien tu correo electrónico y en cuanto termines de contestar la autoevaluación, vas a recibir por correo los resultados. Ahora, te doy rápidamente la interpretación de los resultados. Si sacas de 80 a 100, tienes esa habilidad desarrollada. Si sacas de 60 a 79, la tienes parcialmente desarrollada, tienes que seguirla desarrollando. Y si tienes de 0 a 59, es que no tienes desarrollada esa habilidad y requieres ponerle foco, requieres desarrollarla. Entonces, te dejo aquí los enlaces para estas 3 autoevaluaciones. Si entras a la plataforma de santiagoai.com, vas a tener acceso a las 5. Vas a tener acceso durante 15 días de manera gratuita y luego vas a poder entrar inscribiéndote a la plataforma, pero es una plataforma de muy bajo costo. O sea, equivale a tomarte 3 cafés, equivale a 2 idas al cine, equivale quizá a la mensualidad de Netflix o de Amazon Prime. Y te va a ayudar muchísimo porque vas a tener un coach, mentor, 24/7/365. Este no es un chat GPT genérico, esto funciona a través de un chat, es una base de conocimiento cerrada. Lo que hizo el equipo de especialistas en inteligencia artificial fue generar millones de prompts, resultado de haber cargado la información de todos mis libros, de todos mis programas de radio, televisión, conferencias, webinars, y entonces toda esa base de conocimiento se subió y se generó esta base de conocimiento cerrada y gracias a ello, pues vas a poder tener este coach mentor 24/7/365. Cuando corrimos las primeras pruebas piloto hace un par de años, mucha gente a la cual yo le había dado coaching y mentoring de manera personal y que empezó a usar la plataforma y decía, oye Santiago, hazte de cuenta que estoy hablando contigo, me contesta exactamente igual que tú. Y le dije, pues es que de eso se trataba, que sintieras que estás hablando con alguien, un ser humano que te está contestando, pero aquí la gran ventaja es que podemos tener conectadas 10,000, 15,000, 20,000 personas al mismo tiempo desde cualquier parte del mundo a la hora que sea y tienen un apoyo, una persona que les pueda dar coaching y mentoring, coaching para desarrollar habilidades psicosociales emocionales y mentoring para desarrollar habilidades de liderazgo y management. Le puedes solicitar que te apoye para cosas personales. Oye, tengo problemas con mi mamá, con mi hijo, me estoy peleando con mi pareja. Oye, no sé tomar decisiones. Oye, me cuesta mucho trabajo poner límites. No sé qué hacer con mi equipo de trabajo. Mi jefe me presiona demasiado. Estoy muy estresado. Temas personales y profesionales los vas a poder trabajar en esta plataforma. Tienes las autoevaluaciones, tienes justo acceso a el podcast, tienes acceso a las cápsulas de video y tienes acceso a este coach mentor 24/7/365. Estamos llegando al final de esta presentación y me gustaría, por favor, si tienes alguna duda, alguna pregunta, que aprovechemos estos últimos minutos justo para poder responder cualquiera de tus preguntas.
Acuérdate que si tienes algún problema con el URL, tienes acceso a la plataforma y es www.santiago-medioai.com. Tienes acceso a la plataforma, vas a tener acceso 15 días de manera gratuita y ahí puedes contestar las autoevaluaciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si por alguna razón alguno de los enlaces no funciona, no se preocupen. Terminando esta presentación, le pido al equipo que lo revisen, denos unos minutos y con muchísimo gusto activamos cualquier página o enlace que no esté funcionando. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, te extraño. Sí. Sí, con mucho gusto reviso los enlaces. Tienes los 3 URLs de las autoevaluaciones y tienes también el enlace de www.santiago-medioai.com. De todas maneras, insisto, si no funciona, ahora le pido al equipo técnico que lo revise y en unos minutos, una hora más tardar, estará funcionando. Con mucho gusto. Muy bien, pues estamos llegando al final de esta presentación. Les agradezco el favor de su atención. Espero que haya sido enriquecedor y que haya aclarado pues, los temas, los cuales eran el propósito de este módulo. Les agradezco muchísimo y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.